El Eje Cafetero elige. Diálogos del Quindío. Diez de la noche, 2 minutos. Muy buenas noches a todos los televidentes en la región cafetera. Los estamos invitando para que desde este momento ustedes se queden sintonizando nuestro canal regional Telecafé, porque les queremos dar la bienvenida a Diálogos del Quindío, un espacio que ha decidido implementar el canal regional Telecafé para que todos los ciudadanos en esta región, en especial de este departamento, conozcan las propuestas de los candidatos a la gobernación del departamento del Quindío. Antes de presentarlos y de decirles quiénes nos acompañan esta noche, pues quiero explicarles un poco acerca de las determinaciones que hemos tomado, de cómo será la implementación durante este espacio, que a partir de este momento hace parte también de todos ustedes. Los candidatos que nos acompañan tendrán 1 minuto y 30 segundos para responder ciertas preguntas de diferentes temas que la producción de nuestro canal regional Telecafé, en conjunto con también las problemáticas, situaciones y demás que se han presentado en este departamento durante los últimos tiempos, pues se decidieron implementar para que los candidatos puedan responder cada una de estas inquietudes en este espacio de 1 minuto 30. Les quiero decir también a todos los televidentes que este espacio no va a permitir réplicas de los candidatos, no hay contrapregunta, esto no es un debate, es un diálogo que vamos a implementar para que ustedes conozcan las propuestas de los aspirantes a la gobernación del departamento del Quindío. Quiero recordarles que también a partir de este momento ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @EjeCaféElige, utilizando también el hashtag EjeCafeteroElige. Vamos a empezar a conocer cuáles son los aspirantes a la gobernación del departamento del Quindío. La primera aspirante a esta gobernación es Sandra Milena Gómez Fajardo. Nació el 2 de abril de 1974 en la ciudad de Bogotá. Es administradora pública y es aspirante a la gobernación del Quindío por el grupo significativo de ciudadanos Firme por el Quindío. Les quiero recordar a todos ustedes que estamos en directo desde la sede del canal regional Telecafé en este maravilloso departamento del Quindío. También decirles que pueden desde ya interactuar con nosotros, hacer sus preguntas e inquietudes utilizando nuestro hashtag EjeCafeteroElige y también por nuestra cuenta en Twitter, @EjeCaféElige. Vamos a presentar al segundo candidato de esta noche, quien nos acompaña es Néstor Daniel García Colorado. Nació el 3 de octubre de 1977 en la ciudad de Armenia. Profesión abogado. Néstor Daniel García es candidato a la gobernación del Quindío por el partido Alianza Verde. Quiero recordarles también a todos los ciudadanos que todas esas inquietudes que ustedes tienen pues también pueden ser y tienen una respuesta por parte de estos aspirantes a la gobernación. Y vamos a presentar el tercer candidato que nos acompaña en la noche de hoy. Él es el padre Carlos Eduardo Osorio. Nació el 27 de noviembre de 1961 en el municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia. Tiene profesión sacerdote, doctorado en Derecho Canónico. Carlos Eduardo Osorio, nuestro padre, es candidato a la gobernación del Quindío por el grupo significativo de ciudadanos Misión Posible. A todos ustedes quiero darles la bienvenida para que estén con nosotros y vamos a responder cada una de esas inquietudes que hemos preparado para que ustedes le den a conocer a todos los ciudadanos esas respuestas a diferentes inquietudes. Vamos a empezar hablando del turismo. Quiero recordarles que es una pregunta para cada uno de ustedes, la misma pregunta y tienen 1 minuto 30 para responder. En nuestro monitor van a tener el tiempo y ya lo saben entonces. Si ustedes se pasan, yo los voy a interrumpir. La primera pregunta que tenemos para nuestros aspirantes a la gobernación del Quindío en el tema turismo. ¿Qué propuesta tienen para seguir consolidando el turismo en el departamento del Quindío? Empezamos con la candidata Sandra Milena Gómez Fajardo. Candidata. Bueno,
Frente al turismo, creemos que tenemos grandes oportunidades. Hoy el Quindío tiene grandes y muy importantes inversiones en desarrollo de corredores turísticos. Tenemos importantes inversiones y consecuciones en el departamento de vías ferroviarias, fortalecimientos de dobles calzadas, la llegada del tren de carga a la zona franca, un aeropuerto internacional que será el más competitivo de la zona. Por ello, hoy planteamos para un turismo generar un producto competitivo en donde los 12 municipios del departamento del Quindío tengan una oferta turística a través de un plan estratégico de turismo 2016-2019. Queremos entonces trabajar por un turismo de naturaleza, por un turismo de contemplación, por un turismo de bienestar, por un turismo de salud, por un turismo también de congresos, que pasemos la hoja de la historia del turismo simplemente de eventos o el turismo de paseo, de chalet, para un turismo que hoy debemos poner en escena y en bailar y en escena y en valor con nuestro paisaje cultural cafetero. Para ello vamos a trabajar de la mano con todos los operadores turísticos, vamos a trabajar precisamente con la academia y con todo el desarrollo empresarial para que nuestra oferta turística permita mejorar la infraestructura, pero también la salud, que permita hacer un turismo competitivo para el departamento del Quindío. Gracias, candidata. Lo mismo le preguntamos al candidato Néstor Daniel García Colorado, ¿qué propuesta tiene para seguir consolidando el turismo en el departamento del Quindío? Primero que todo, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un saludo especial a la doctora Sandra Gómez y al padre Carlos Eduardo Osorio. Como siempre, me siento muy contento de estar con ustedes y compartir ideas y propuestas para nuestro departamento. Mire, lo que hemos escrito nosotros en nuestro programa de gobierno es un Quindío como destino del mundo. Y eso significa que tenemos que especializarnos y profesionalizar nuestro turismo. Felicitaciones y muchas gracias a nuestros pioneros, a los que pensaron en los parques temáticos, Parque del Café, Panaca, un aplauso. Eso es un gran paso que nos permitió diversificar nuestra economía en el departamento del Quindío. Ahora hay que dar un paso más allá, un turismo del siglo XXI. ¿Eso qué significa? Si queremos ser destino del mundo, le proponemos a todo Colombia y el mundo unos municipios, 12 municipios especializados, en los que hagan una oferta turística especializada, cada uno caracterizado, que pueda venir la gente y hacer turismo de altísima calidad. ¿Eso qué significa? Que tenemos que mejorar la infraestructura, tenemos que tener servicios de muy buena calidad en el tema de hotelería, muy buena calidad, bilingüismo. Si vamos a invitar al mundo a que venga a nuestro Quindío, si es la forma de salir de nuestra crisis económica, pues necesitamos darle todo al turismo, pero ¿cómo atendemos nosotros a la gente que viene del mundo? Entonces, muchísimo bilingüismo del Quindío, casi educación y educación y más educación, desde la básica primaria, desde la básica secundaria, las universidades y todos los profesionales. Entonces, yo me sueño un departamento del Quindío como un destino parecido a la Florida, en el que todo el mundo llegue y nuestra marca Quindío es una marca de tranquilidad, diversión, cultura y desarrollo. Gracias, candidato. También le preguntamos esta misma inquietud al aspirante Carlos Eduardo Osorio Buriticá. Padre, ¿qué propuesta tiene para seguir consolidando el turismo en el Quindío? Bueno, nosotros tenemos que definir, buenas noches en primer lugar, tenemos que definir nuestra vocación. Y si nos ha dado buen resultado el turismo, hay que hacerlo con seriedad. Se trata de montar una gerencia, una alta gerencia, que nos ayude a integrar. ¿Cuál es el problema del Quindío? El problema del Quindío es que todo es desintegrado y tenemos distintos esfuerzos, pero no han sido unificados. Aquí se trataría básicamente de hacer un esfuerzo unificador con una gerencia, que unifique todas las propuestas, lo que es el transporte, la movilidad, los parques temáticos, los hoteles y las diferentes propuestas de verlo. En primer lugar, un campesino que sea feliz de vivir en la tierra. Aquí vienen a ver el campo. La gente quiere interactuar con los animales. Eso lo ha demostrado el éxito de Panaca, del Parque de la Cultura Cafetera. Y entonces, obviamente, eso que viene a ver la gente es lo que nosotros ofrecemos. Pero entonces, tenemos que decirle no a la megaminería y dedicarnos directamente a lo que tiene que ver con el turismo. Un turismo serio, maduro, responsable, con muchas posibilidades de ofrecer una oferta turística. En educación tenemos muy buenas universidades y se están acreditando. En salud tenemos muy buenos médicos y hay buena propuesta en salud. Avistamiento de aves y Padre, otras muchas posibilidades. gracias. Se nos acabó el tiempo.
Vamos a hacer otra pregunta referente a este importante tema que es el turismo y que conjuga obviamente el departamento del Quindío como eje central. Y es, ¿qué hacer para contrarrestar el turismo depredador que se registra en este departamento? Y tomamos como ejemplo uno de sus grandes municipios, el municipio de Salento. Candidata Sandra Milena Gómez. Bueno, primero que todo, corrijamos del inicio. Muy buenas noches, Sebastián. Muy buenas noches a nuestros candidatos, el señor Carlos Eduardo, el señor Néstor Daniel, a todos los que nos acompañan en el CED y a todos los televidentes. Claro que sí, queremos un turismo, sí, pero no así. Un turismo que permita fortalecer la contemplación de nuestro hermoso paisaje cultural cafetero. Para ello, tenemos que fortalecer el contenido. Seguiré insistiendo en nuestro plan estratégico de turismo 2016-2019. Tenemos grandes corredores biológicos, tenemos grandes rutas, las del café, del Paso Nacional, tenemos muchísimos atractivos adicionales a la cultura cafetera, a la cultura agrícola, pecuaria que tiene el departamento del Quindío, y eso lo vamos a fortalecer presentándole a Colombia y al mundo entero una oferta turística de naturaleza, de contemplación, de bienestar, de salud, de la mano de todo el clúster, encadenamiento productivo del turismo, fortaleciendo esa industria del turismo con los operadores, a través del fortalecimiento de los guías turísticos. Ellos tienen que estar preparados en bilingüismo, pero también conocer todas nuestras rutas y toda nuestra oferta turística para que brindemos el mejor de los Candidata, servicios muchas gracias. con calidad. Se nos acabó el tiempo. Le Gracias. preguntamos la misma inquietud. ¿Qué hacer para contrarrestar el turismo depredador que se registra aquí en el departamento del Quindío? Candidato Néstor Daniel García. Con la educación todo se puede, con la cultura todo se puede. Se está presentando un turismo, como lo dice, depredador, que no es respetuoso de nuestros recursos naturales, que digamos es casi como primario, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que nosotros queremos es, a través de la educación, tanto de nuestra gente en el Quindío, para ofertar y prestar mejores servicios y para respetar nuestros recursos naturales y el medio ambiente, y también para que quienes vienen a nuestro departamento, aparte de, como lo dice la doctora Sandra Gómez, hagan turismo de contemplación, pues también aporten, no es solo venir, sino que hagan un aporte, un intercambio cultural. No se trata simplemente de ofrecer servicios, sino también de aprender. Yo creo muchísimo, hay una discusión entre el turismo pasivo, digamos, en los temas ambientales, o activo. Entonces ahí hay que hacer una mezcla importante, y no solo contemplación, también hay que hacer turismo activo, balsaje, ese tipo de cosas en ese sentido. Pero lo más importante es el respeto por nuestros recursos naturales. Nuestro capital económico, histórico, social más importante del departamento del Quindío son nuestros recursos naturales, son nuestras montañas, son nuestras especies animales, son nuestras especies de flora, son nuestras reservas. Entonces lo que queremos, por supuesto, nosotros es conservar, educar y a través de la implementación cultural hacer una transformación de cómo se hace el turismo. Una mezcla, porque finalmente eso es hacer turismo para que entren recursos en nuestro departamento, para que podamos tener más recursos para inversión. Gracias, candidato. Padre Carlos Eduardo Osorio, la misma inquietud. ¿Qué hacer para contrarrestar el turismo depredador aquí en el departamento del Quindío? Bueno, yo creo que básicamente hay que saber integrar el turismo. Primero, definirlo bien. Nosotros necesitamos desarrollar un turismo que sea serio y responsable. Que tengamos los centros médicos y los hospitales dispuestos para atender cualquier emergencia que se puede dar. Que sepamos decir no al turismo sexual con un énfasis supremamente fuerte para evitar que nuestros niños, nuestras niñas caigan en esas garras depredadoras, no al daño indiscriminado por el turismo de nuestros recursos. Yo sé, y en eso estoy muy de acuerdo con el doctor Néstor Daniel, que tenemos nuestro gran patrimonio es el campesino y la forma como vive el campesino en su integración con la tierra. El problema de ahora es que el campesino está llevando la peor parte y está sufriendo toda esta crisis y esta tragedia económica que tenemos. Pero cuando el campesino es feliz y se integra con su tierra, hace de este mundo una cosa muy agradable, que los extranjeros vienen a verlo. Pero también hay el turismo que tiene que ver con la salud y convertir de pronto a Armenia en un distrito educativo para que
de otras partes puedan venir a esta belleza de paisaje para estudiar, para integrarse con la creación y con la naturaleza. Es algo también espiritual, el avistamiento de aves, el respeto por la flora, por la fauna y convertirnos verdaderamente en ecológicos. Padre, muchas gracias. Vamos a pasar a otro tema. Quiero recordarle a la gente que nos puede seguir a través de nuestra cuenta en Twitter y puede interactuar con nosotros para leer los comentarios de cada uno de ustedes a través de nuestra cuenta en Twitter, @EjeCaféElige, y utilizando nuestro hashtag EjeCafeteroElige. Vamos a hablar de empleo, un tema importantísimo para la región cafetera, en especial para el departamento del Quindío. Y les voy a contar, antes de preguntarle a los candidatos, hoy las cifras que presentó el DANE, las más recientes cifras con respecto al mes de julio, el desempleo en Colombia, la desocupación en nuestro país, 8.8%, para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, la ciudad de Armenia, la capital del departamento del Quindío, sigue siendo la primera ciudad en materia de desempleo en nuestro país, con una cifra del 14.6%. Le reiteramos, cifras entregadas por el DANE en el día de hoy con respecto al mes de julio. Armenia sigue siendo primera en materia de desempleo. Ante esta situación, les preguntamos a los candidatos, ¿qué proponen ustedes para generar empleo de calidad en el departamento del Quindío? Doctora Sandra Milena Gómez. Bueno, esas cifras deshonrosas de ser el primer lugar de desempleo, y le tenemos que sumar también la problemática del empleo informal, que va por el orden del 56%, y grandes problemas que de él se derivan, como tienen que ver con los perversos indicadores de descomposición social que hoy tenemos en el departamento del Quindío. Eso solo tiene definitivamente una salida generando empleo, y por eso hoy proponemos la creación de un plan departamental generando 50.000 empleos para el Quindío, y los vamos a generar a través de dos grandes políticas o ejes: una política estructural de generación de empleo y de ingresos dignos para la familia quindiana, y un de choque en el que podamos generar empleo y oportunidades para los quindianos. Lo vamos a hacer generando incentivo tributario con nuestros alcaldes, lo vamos a hacer en unión. Unidos lo hacemos mejor, con nuestros alcaldes, con la academia, con el sector productivo, empresarial, todos unidos jalando hacia una misma meta. Vamos a traer la inversión pública y privada, a generar empresa quindiana, a contratar con los profesionales de nuestra zona, con las empresas de nuestra zona. No queremos profesionales foráneos, empleados foráneos. Hay que fortalecer el talento quindiano, y lo vamos a hacer fortaleciendo el campo, el turismo, la agroindustria, la tecnología. Candidata, del muchas software. gracias. Se nos Muchas acabó el gracias. tiempo. Vamos a preguntarle esta misma inquietud, que no solamente la hemos originado nosotros, sino también la gente en el departamento del Quindío, al candidato Néstor Daniel García. ¿Qué propone usted para generar empleo de calidad en este departamento? Bueno, yo creo que en este punto debemos ser especialmente responsables. Creo y estoy absolutamente convencido que el problema del desempleo en el departamento del Quindío no es culpa de sus gobernantes. Creo que el desempleo es el resultado de un problema estructural, que es el modelo económico, que es un modelo económico que promueve la competitividad, la competencia, y nosotros nos hemos quedado atrasados. Y además genera desempleo y genera pobreza. Y nosotros como quindianos, el departamento del Quindío, nos hemos quedado en cifras. Concretamente, ¿cuál es el sueño? ¿Cuál es la propuesta? Al final de mi gobierno, durante 4 años, vamos a trabajar para bajar la cifra del desempleo a un dígito, acercarnos a la nación en ese sentido. Para eso, ¿qué queremos? Solos no podemos. Somos un departamento muy pequeño, con muy poca población y con un presupuesto demasiado pequeño. Entonces aquí debemos ser supremamente creativos, innovadores. Debemos innovar. Por eso yo propongo que el Quindío creemos una región de planeación estratégica con el departamento del Valle. Para eso la Asamblea Departamental del Quindío debe aprobarme la creación, el Valle debe aprobar a ese gobierno, y que el Quindío salga al Pacífico. A nosotros nunca nos enseñaron que el Océano Pacífico está solo a 3 horas de distancia en carro. Eso no lo enseñaron en la escuela aquí. Yo estudié en la escuela en Armenia y nunca lo enseñaron. Y cuando fui a China aprendí que el Pacífico es el desarrollo, el Pacífico es el crecimiento de la economía. ¿Eso qué significa? Que podemos apropiarnos del puerto de Buenaventura como propio, podemos educar a nuestra gente para que tenga educación de pertinencia, es decir, no más abogados, no más sociólogos, necesitamos ingenieros, necesitamos expertos en comercio internacional, en economía de puertos, Gracias, en industria. candidato, se nos acabó el tiempo. Padre Carlos Eduardo Osorio, ¿usted qué propone para generar empleo de calidad en el departamento del Quindío? Bueno,
Yo quisiera recordar las palabras de Monseñor Cadavid, que decía, la paz de Colombia vendrá del campo. Nosotros tenemos que volver la mirada al campo. Y hay allí varios proyectos que nosotros vamos a hacer. La empresarización del campo, la agricultura por contrato y la agricultura familiar. Nosotros durante 60 años hemos vivido con el café. Aprovechamos la almendra, la tostamos, hacemos el café, pero el mucílago no hacemos nada con él y ya hay países comprando y encontrando propiedades curativas en el mucílago haciendo aromáticas. Entonces, un filón impresionante en el campo, que es retomar investigaciones sobre los derivados de los productos que nos pueden dar una ganancia adicional y convertir el campo no solo en orgullo del campesino, sino también en una forma de ingreso, para que la gente no se tenga que venir a la ciudad a engrosar los cinturones de miseria y a hacer una fuerza muy grande frente al crecimiento. Armenia recibe 27.000 desplazados, entonces es obvio que refuerza mucho el desempleo que hay en esta ciudad, también lo siente el departamento. Además de las políticas en las que estamos envueltos del neoliberalismo, pero la paz vendrá con el trabajo del campo. Padre, muchas gracias. Vamos a hacer otra pregunta acerca de este importante tema que compete al departamento del Quindío, a toda la región cafetera, pero en especial al departamento del Quindío. ¿Cuál es la vocación económica del Quindío y cómo impulsarla? Para que ustedes le digan a los televidentes esta propuesta. Candidata Sandra Milena. Bueno, la vocación económica en el departamento del Quindío ya ha sido estudiada y ya ha sido diagnosticada. Somos una vocación agrícola, pero también somos altamente promisorios en tecnología, en desarrollo del software. También somos muy promisorios en turismo y eso lo debemos aprovechar y lo vamos a aprovechar desde el gobierno departamental. Vamos a aprovechar el desarrollo, la cercanía con Bogotá a 4 horas, con el Pacífico también a 3 horas, pero vamos a aprovechar también, obviamente, del fortalecimiento hoy que tenemos de la zona franca, del puerto seco, del aeropuerto internacional, para que podamos poner en valor y en contexto, seguir insistiendo en el desarrollo de la industria, del software. Queremos aquí esa economía naranja, en donde podamos nosotros promover ese desarrollo tecnológico e innovación de la mano de la educación, en donde podamos ofertar ese talento quindiano que hoy tenemos, como ejemplo que hoy nos ha dado Parquesoft, entre muchos de los modelos que hemos obtenido en el departamento del Quindío. Vamos a fortalecer ese turismo sostenible y sustentable con contenido en el departamento del Quindío y vamos a fortalecer, por supuesto, todo lo que es el valor agregado al campo a través de la agroindustrialización, acabando con ese problema del cuello de botella que es la comercialización para fortalecer el desarrollo económico. Candidata, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias. Al candidato Néstor Daniel García le preguntamos cuál es la vocación económica del Quindío y cómo impulsarla. Alguna vez la doctora Sandra Gómez me dijo que le parecía muy mal que siempre empezaba yo, porque la dejaba sin tema. Ahora entiendo de qué se trata eso, ¿sí? La vocación del departamento del Quindío definitivamente es una vocación agrícola, una vocación turística y en servicios. Entonces me voy a referir exclusivamente al tema de servicios. Educación y más educación. ¿Qué tipo de educación? Educación pertinente. Entonces, para eso, ¿qué queremos hacer? No sigamos formando profesionales que salen a presentar una hoja de vida y tratar de cómo consiguen un empleo y pueden terminar hasta trabajando, digamos, prestando sus servicios en un restaurante y no lo que estudiaron. Entonces, educación pertinente. ¿Qué necesita hoy? ¿Qué nos ha dicho el Gobierno Nacional, el Ministerio de las TICs? Urgentemente. Necesitamos ingenieros de sistemas, universidades, formen ingenieros de sistemas. Necesitamos universidades muy serias. Para eso yo propongo el fortalecimiento de la Universidad del Quindío, que no es una universidad acreditada, crear la escuela de carreras técnicas y tecnológicas en la que le metamos muchísimo al desarrollo del software, a nuevas tecnologías de aplicaciones y prestemos servicios. Entonces yo sueño con un departamento del Quindío al final de mi gobierno, Quindío Valley, como Silicon Valley, en el que prestamos servicios al mundo, no solo aquí a nosotros, porque el mercado es el mundo. Tenemos que abrir, romper nuestras fronteras más allá del río Quindío y pensar en el mundo como prestador de servicios. Entonces en esa vocación, gente joven que se está preparando, que se está formando,
oferta del SENA es una oferta muy importante, hay que trabajar de la mano con el SENA en ese sentido, y yo creo que si podemos dar esa transformación con educación de pertinencia. Candidato, muchas gracias. Se nos agotó el tiempo. Padre Carlos Eduardo Osorio, ¿cuál es la vocación económica de este departamento y cómo impulsarla según su proyecto? Bueno, básicamente yo la llamaría como una vocación mixta, porque tenemos una vocación agrícola, ecológica y turística. Después del terremoto, cuando ya se reconstruyeron todas las casas y todos los edificios, se hizo un plan de trabajo que era una propuesta Quindío 2020. Allí trabajaron más de 4.000 especialistas para definir unas metas específicas que deberíamos seguir para encontrar el desarrollo. De eso no se ha cumplido nada, es más, está en el olvido, pero allí nos traza una ecología seria, un turismo responsable y una agroindustria fuerte. Nosotros allí tenemos una posibilidad muy grande porque tenemos que generar la cultura de no seguir enterrando las basuras, para que de allí ya venga no solo un aporte al medio ambiente, sino también una fuente de ingreso. Al ser verdaderamente ecológicos, no aparentemente ecológicos, sino verdaderamente ecológicos, pues empezamos a tener un respeto muy grande por la agricultura y por sus derivados, por todos los productos derivados. Y allí encontramos esa visión que nos va a llevar a un turismo más abundante con responsabilidad. Gracias, padre. Los televidentes pueden interactuar, lo dijimos desde el inicio, @EjeCaféElige, utilizando también el hashtag EjeCafeteroElige. Y vamos a leer la primera pregunta de uno de los ciudadanos de este departamento que nos escribe, y es @DianaMarcelaMB. Dice, @EjeCaféElige, ¿qué incentivos hay para generar industria? Candidata Sandra Milena Gómez. Bueno, los incentivos tienen que ser tributarios. Debemos organizar y armonizar los estatutos tributarios en todos los municipios del departamento del Quindío. No podemos ser una colcha de retazos, no podemos ir cada uno hablando hacia un destino diferente. Tenemos que sentarnos en la mesa y construir precisamente con la academia, el sector productivo, nuestros amigos alcaldes, el gobierno departamental, toda una apuesta de incentivos y exoneraciones a quienes generen nuevos empleos en el departamento del Quindío. Yo quiero empresa quindiana, quiero el fortalecimiento de nuestros profesionales y para ello vamos a atraer inversión pública y privada que nos permita desarrollar nuevas y mejores oportunidades de trabajo. Lo vamos a hacer en el tema de la tecnología en primer renglón, porque creo que hoy el departamento se está fortaleciendo enormemente en ello, desde la educación pública, desde los mismos colegios y universidades, la formación es amplia. Entonces, aquellas empresas que puedan generar oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes y desarrollar ese talento, entonces van a tener esos incentivos que deben ser trazados y concertados con los alcaldes, que son los que generan, obviamente, las reformas tributarias. Pero nosotros también tenemos que generar lineamientos y direccionamientos desde el gobierno departamental para que los esquemas de ordenamiento territorial o el POT en el caso de Armenia también se armonicen y todos nos pongamos de acuerdo a cuáles son las dimensiones económicas que le vamos a apostar, que espero podamos llegar a que sea el tema de turismo, el fortalecimiento del campo, el desarrollo de la industria, de la tecnología y así generar todas aquellas oportunidades. Candidata, gracias. Lo mismo le preguntamos al candidato Néstor Daniel. ¿Qué incentivos hay para generar industria en el departamento? Bueno, lo primero hay que ser muy responsables. En el departamento del Quindío no ha habido industria. Ni siquiera en Colombia misma ha habido un proceso de industrialización. Podría decir que ni siquiera históricamente en América Latina llegó la industrialización. Hemos sido esencialmente unas economías que dependemos del extractivismo, o sea, de la explotación de nuestros recursos naturales. En el departamento del Quindío no ha habido industria, entonces es claro que podemos generar unos incentivos para que llegue empresa, crear nuevas empresas o vengan nuevas empresas. ¿Incentivos de qué tipo? Que son tributarios. Pero yo de tajo diría, no le gasto ni un gramo de neuronas
a traer industria al departamento del Quindío. Está claro nuestros ejes, ya lo han pensado, ya se ha hecho. Aquí también hay que construir sobre lo construido, construir sobre lo construido. El tema agrícola y ambiental en el que asistió el padre, estoy absolutamente de acuerdo. Tenemos ahí cómo ofertar muchísimos servicios, podemos generar incentivos para hacer, digamos, ese tipo de trabajo en el tema del turismo, en el tema de servicios de ciencia y tecnología. Hay que meter la ficha a eso, no hay que hacer muchísimas inversiones. Y mire, esos incentivos tal vez que nos dice la tuitera, hay un caso particular en el municipio de Cota, Cundinamarca. Se generaron unos incentivos de extensiones de impuestos para que lleguen a esas empresas y después tienen tanta capacidad de lobby ante los consejos municipales de las alcaldías que los mantienen eternamente, generan pocos empleos, se hacen millonarios y llegan a ese tipo que han llegado las grandes industrias, colchoneras, licoreras. Entonces eso no nos funciona muy bien. Yo creo que hay que decir, vamos en 3 líneas: ciencia y tecnología, turismo y nuestro tema agrícola. Listo, candidato, gracias. Y le preguntamos también al candidato Carlos Eduardo Osorio, ¿qué incentivos hay para generar industria? Bueno, yo creo que la parte tributaria pues, es obvio que hay que considerarla, no siendo la punta de lanza de la propuesta. Yo creo que lo que hay que hacer, en primer lugar, es sostener lo que hay. Nosotros aquí tenemos, pues dice la Cámara de Comercio, 14.000 MIPYMES, se han cerrado 4.000, en el 2013 había 18.000 MIPYMES y ahora hay 14.000. Entonces, es muy importante, porque aquí se ha generado algún ofrecimiento de servicios y de productos para otras partes del país. Es mirarlos, estudiarlos bien y proyectar cómo les podemos ayudar para que generen más empresas, para que generen más empleos. Entonces, cuando nosotros incentivamos, no solo desde el punto de vista tributario, sino que además generamos, por ejemplo, laboratorios agrícolas, para que conozcamos bien cómo es posible que después de 60 años no hayamos avanzado más allá de la almendra del café. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una cantidad de productos y que no sepamos sacar sus derivados y sacarle buen uso y buen partido a ellos? Entonces, el mejor incentivo no solamente es la parte tributaria, no solamente es colaborar para que estas empresas que ya hay sigan creciendo, sino que además hay un factor muy importante, es el incentivo de la investigación científica, poner las universidades a pensar en la industria. Candidato, muchas gracias. Son las 10:35 de la noche. Le agradecemos a todos los ciudadanos que nos están escribiendo a través de @EjeCaféElige, utilizando el hashtag #EjeCafeteroElige. Aquí estamos recibiendo todas sus inquietudes y en algún momento daremos a conocer otra de las preguntas ciudadanas para que nuestros candidatos a la gobernación del departamento del Quindío les puedan responder a ustedes, los ciudadanos. Los invitamos a un pequeño corte. No se muevan, ya regresamos con Diálogo del Quindío. El Eje Cafetero Elige. El Eje Cafetero Elige. Diálogos del Quindío. Diez de la noche, 40 minutos, retornamos al departamento del Quindío. Con estos diálogos nos acompañan los candidatos a la gobernación de este departamento, dándonos a conocer sus propuestas para que todos los ciudadanos lo tengan en cuenta de cara a lo que serán las elecciones del próximo 25 de octubre. Vamos a abordar otra temática, un tema demasiado importante también para esta región. No podemos desconocer lo que sucede en Risaralda, lo que sucede en Caldas, pero que también afecta directamente al departamento del Quindío. Vamos a hablar de la minería. ¿Cómo contrarrestar primero la minería ilegal en el departamento del Quindío? Le preguntamos a la candidata Sandra Milena Gómez. Bueno, lo primero que hay que decir es que la minería ilegal nace en Colombia producto de ese licenciamiento y de ese requisito que hay que cumplir ante el gobierno nacional, ante el ministerio y ante la misma autoridad minera. Y frente a ello hay un problema muy grave en la minería ilegal y es precisamente que muchos de los mineros tradicionales en el departamento del Quindío pues no han tenido obviamente la oportunidad de organizar sus planes de manejo ambiental. Yo creo que aquí hay que separar dos tipos de minería. Tenemos que dejar a un lado del tema también de la minería de alto impacto frente a la minería ilegal, que puede ser aquella que es una minería tradicional de décadas y décadas de historia, en donde lo que se requiere es para poder ser legal obtener su título para material de
para material de arrastre. Y en ese entendido hay que brindar, por un lado, acompañamiento a quienes tienen la tradición y han tenido la historia en el departamento del Quindío, apoyándolos y fortaleciéndolos con todo lo que es la asesoría y los estudios técnicos de plan de manejo ambiental que se exigen. Pero aquella minería ilegal que llegue aquí a hacer daños y causar estragos y utilizar otro tipo de prácticas ilegales, tiene que ser reprendida, tiene que ser sancionada y no puede ser, obviamente, permitida en el departamento del Quindío. Gracias, candidata. Le preguntamos también al aspirante Néstor Daniel García, candidato a la gobernación del Quindío, cómo contrarrestar la minería ilegal en este departamento. En esto sí hay que ser absolutamente contundente. Esos son términos. Entonces nos han vendido la idea de la minería ilegal, que hay una minería ilegal y que hay que legalizarla. Por supuesto, decir que se está en contra de una manera absoluta y categórica de la minería, pues no es para nada responsable, pues no podríamos construir casas, tenemos que sacar materiales de construcción y ahí desde luego hay los licenciamientos para hacer eso. Hay que hacerla bien, de manera responsable y sustentable con el medio ambiente. El gobierno de Juan Manuel Santos inventó una historia, la locomotora minera, como un eje de desarrollo del país y puso el 50% más del nuestro Quindío de vocación minera. Eso es un peligro. Entonces ahí hay que decir con total contundencia y categoría, ni ilegal ni legal, ni criminal ni megaminería. Absolutamente no vamos a permitir que nuestro territorio se convierta en vocación minera. Aquí hemos coincidido los tres en que vamos a fortalecer el campo, en que vamos a innovar con ciencia y tecnología, en que vamos a prestar servicios, pero bajo ninguna circunstancia minería. ¿Qué hacer con el tema de la minería? Hay una cosa prima, bajo cualquier circunstancia, el medio ambiente. O sea, no permitiremos minería que genere impacto ambiental negativo en nuestro territorio. No se permitirá, así haya tradición. ¿Qué pasa? Que eso genera unas obligaciones y unas responsabilidades, que es la transformación tecnológica. O sea, hay minería tradicional histórica, pero genera impacto negativo sobre el medio ambiente. Entonces, eso, digamos que no puede legalizar, se considera ilegal. Entonces, lo que hay que hacer es legalizar la minería que no genera impacto ambiental negativo. La que genera impacto ambiental negativo no la permitiremos, no a la minería bajo ninguna circunstancia. Gracias, candidato. Finalizamos esta pregunta de cómo contrarrestar la minería ilegal en el Quindío, preguntándole al candidato Carlos Eduardo Osorio. Bueno, aquí hay que diferenciar, aunque ya está dicho lo dicho, hay que diferenciar tres cosas. La megaminería, y es un no rotundo, ni siquiera de pensamiento. Esto no se va a convertir en un queso gruyère para que todo el mundo venga a abrir huecos por todos los lados. Ya países han experimentado esa forma de sacar las riquezas y no están muy contentos porque el resultado final es catastrófico. La minería ilegal y la minería artesanal. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar en que la minería artesanal pues es fundamental y es necesaria para las construcciones y es necesaria también para el desarrollo. Si la otra es minería ilegal, ya directamente, pues obviamente está contra la ley y hay que perseguirla y hay que acabar con ella. Lo más importante de todo es, no aceptamos el daño al medio ambiente. Hay otras formas de progreso, hay otras formas de buscar, pero no es esa. Y ahí en eso no hay posibilidad de negociar distinto. En cuanto a las familias que viven, los balastreros, los areneros, pues es obvio que es una cuestión de supervivencia y habrá que verla para que no le haga impacto, hay que hacerla bien hecha, hay que manejarla, hay que educarla, pero vale la pena decir básicamente no a aquello que produce un daño al ecosistema. Gracias, candidato. Miren, televidentes, para que ustedes también lo tengan en cuenta, cerca del 25% de la minería en el Quindío es a cielo abierto. Concesiones que han sido blanco también de muchas críticas, especialmente por su daño al medio ambiente. Para ustedes, ¿cuál es la propuesta para este tipo de explotación que se registra aquí en el departamento del Quindío? Les reitero, el 25%, a cielo abierto. Candidata Sandra Milena Gómez. Bueno, con el conocimiento y el criterio que he tenido en el tema, puedo decirle a los quindianos que tendré mano firme, tendré mano con criterio, con argumentos para decirle no a la minería de alto impacto, cielos abiertos, que ese es la minería que destruye, que acaba con el paisaje cultural cafetero, con la vocación agrícola y pecuaria de nuestro departamento, con el agua y nuestra biodiversidad.
Y quiero decirles que sí tenemos herramientas que exploramos ya en diferentes oportunidades, y es exigir que la ruta declaratoria de páramos y humedales que hoy tenemos en el departamento del Quindío, que compartimos uno con el páramo de Chilí, en el Tolima, que lo dejé cuando fui directora de la CERRECO en trámite de declaratoria de páramos y humedales, se haga para poder restringir el ingreso de la exploración y explotación de 30 títulos mineros que se tiene con Global Ashanti y con otros modus operandi de la minería de alto impacto en el Quindío. Tenemos títulos compartidos inclusive con el Tolima, y aquí hay un efecto muy grave y en riesgo que se comparten entre Calarcá, Salento y Cordillera, Pigao y Buenavista con la Colosa en Roncesvalles y en Cajamarca. Tenemos entonces que estar muy pendientes y generar todas las determinantes y todos los instrumentos y herramientas para que el paisaje cultural cafetero sea excluido de la minería de alto impacto en el Candidata, Quindío. muchas gracias. Lo mismo le preguntamos a usted, candidato Néstor Daniel. Este 25% que preocupa realmente, ¿qué hacer? ¿Cuál es su propuesta para este tipo de explotación? Primero que todo, tuve la fortuna de estudiar y especializarme en Derecho Ambiental en la Universidad Externado, me considero alguien que conoce del tema. Y hay una cosa que hay que decir con claridad, con determinación y contundencia. La legislación ambiental está por encima de cualquier otro tipo de legislación, aún la minera. Y eso no nos lo han dicho. No nos lo han dicho, digamos que el gobierno se ha hecho el loco y por eso con ese excesivo centralismo quiere imponernos un modelo económico en nuestro territorio, el cual no vamos a permitir. ¿Cómo no lo permitimos? Con autoridad. Es que ser gobernador del departamento del Quindío es ser autoridad ambiental. Está claramente establecido en la Ley 99 de 1993, que creó el Sistema Nacional Ambiental, cuáles son las autoridades ambientales. Y eso nos hemos equivocado. Tú que fuiste directora de la CAR, se cree que es solo la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la CRQ. No, la autoridad ambiental está en cabeza de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, de las corporaciones autónomas, del gobernador. Ejercer esa autoridad conociendo la ley. La Corte Constitucional, en senda sentencia de 1998, dijo, no señor, prima el derecho ambiental, prima la protección de los recursos naturales. Y por eso cuando hablaba de industria, que no le gastarían un gramo a la industria, quieren vendernos la industria de las megamineras. Esa es la industria que quiere meternos al departamento del Quindío, por eso no lo permitiremos. Autoridad, ley y fuerza, digamos que fuerza en el marco de la Constitución y de la ley para no permitir que nuestro territorio tenga ese tipo de minería contaminante. Gracias, candidato. Le preguntamos, finalizando este tema de la minería y esta importante pregunta con esta estadística preocupante, candidato Carlos Eduardo Osorio, ¿cuál es su propuesta para este tipo de explotación? Pero también, pues, en algunas cosas me identifico tanto con la doctora Sandra como con el doctor Néstor Daniel, y es en la necesidad de ser muy claros en la protección del medio ambiente. El gobernador no solamente es para los seres humanos, sino también para las especies menores, para los animales y los que están en vía de extinción. Y allá hay un peligro muy grande cuando se trata de la minería a cielo abierto. Por eso es muy importante garantizar que en el Quindío no tiene posibilidad ninguna, de ninguna manera, aquello que vaya en contra del medio ambiente. El bien más preciado que nosotros tenemos, lo que nos ha hecho famosos en el mundo, es precisamente nuestro hábitat. Y allí hay un peligro muy grande. Tenemos que convertirnos en los verdaderos protectores de la seguridad alimentaria, porque es que esto afecta gravemente la seguridad alimentaria, el paisaje cultural cafetero y todo lo que se deriva de ello. Es una pobreza impresionante. Como le decía ahora, Canadá, Perú, Chile, ya han visto eso que ha pasado en sus países y estoy seguro que investigando todo lo que tiene que ver con ellos nos vamos a encontrar que primero no es nuestra vocación, segundo no es tan rentable como parece porque es comida hoy pero hambre en el futuro, y tercero va contra el paisaje cultural cafetero que nosotros orgullosamente ostentamos. Gracias, candidato. 10 de la noche, 50 minutos, vamos a pasar a otra temática, un tema de suma importancia, y lo vamos a hacer con una de las preguntas que nos llegan a través de Twitter. Nuestros ciudadanos están interactuando a través de @EjeCaféElige. Vamos a leer el Twitter de @GonzálezRR5, @EjeCaféElige. ¿Cómo van a evitar desde sus mandatos la deserción estudiantil y cómo se puede evitar el trabajo a menores de edad? Con este tweet y esta pregunta abrimos el tema de la educación. Candidata Sandra Milena Gómez.
Bueno, la deserción escolar se combate con cobertura, con programas que permitan la permanencia a través de fortalecer lo que es el transporte escolar, los restaurantes escolares dentro de las instituciones, a la población con más escasos recursos, estratos 1, 2 y 3, pero también dándole a la educación una fórmula social. Yo quiero trabajar para la educación lo que es cultura, deporte y arte como jornadas complementarias, que permitan que los niños encuentren desde sus colegios otro tipo de alternativas para la utilización de su tiempo libre. Queremos ver a nuestros niños aprendiendo a tocar instrumentos musicales, bailando nuestra danza, nuestro folclore. Hay que fortalecer para nuestros niños de la misma manera esa utilización del tiempo libre en sus barrios, en sus comunidades, que le permitan a ellos tener una mirada diferente de lo que es la utilización del tiempo libre, para poder garantizar entonces ello, fortalecer los programas de bienestar escolar, fortalecer los programas de seguridad alimentaria, y para erradicar el trabajo a menores pues tenemos que hacer una gran intervención en lo que son familias protectoras. Yo creo que necesitamos recuperar el rol de papá y mamá, pero tenemos que darle también a los padres oportunidades de empleo, tenemos que darles oportunidades a ellos de reeducarse para poder sostener a sus hijos en un hogar con principios y con valores. A nuestros niños, para que no trabajen, tenemos que brindarles programas atractivos, programas que mejoren su calidad de vida. Gracias, candidata. ¿Cómo evitar entonces durante sus mandatos la deserción estudiantil y cómo evitar el trabajo en menores de edad? Candidato Néstor Daniel. Cuando hicimos el debate de educación, en el que participamos también nosotros tres, el Ministerio de Educación nos presentaba unas filminas, unas diapositivas en las que nos contaba que el 43%, o sea, 43 niños de cada 100 que ingresan al bachillerato no terminan su bachillerato. Eso es una crisis. Eso es una crisis en educación que tenemos en el departamento del Quindío. No está lejos de las cifras del país, para tampoco darnos tan duro. No están lejos de las cifras del país, muy similares a las cifras del país, pero eso es una verdadera crisis. Y aquí recuerdo mucho, mi programa de gobierno está con énfasis total en la educación. Hay un problema. Sí, fortalecemos los restaurantes escolares, estoy de acuerdo, hay que hacerlo, pero en vacaciones, ¿qué pasa? Los niños vuelven a llegar desnutridos porque en vacaciones pierden su programa. Entonces vamos a mantener a través de comedores, como lo hizo Lucho Garzón en Bogotá, con quien trabajé, en Bogotá sin hambre, para que en vacaciones los niños también tengan acceso a alimentarse. Porque es que se van y se desnutren. Natalia Mocus decía, no pudimos solucionar nunca ese problema que los niños se van y llegan desnutridos después de estar en vacaciones porque no tienen la alimentación correcta. Hemos propuesto educación desde el vientre hasta siempre. Eso es un programa que vamos a implementar desde la Gobernación del Quindío, innovador, no solo desde el nacimiento, sino desde el momento de la gestación, en el que vamos a prestarle muchísima atención a esa madre, a la calidad de vida de esa madre, a la calidad de su trabajo. En el tema de trabajo infantil, la Organización Internacional del Trabajo ha hecho muchísimo énfasis. Hay trabajo infantil, no vamos a permitir niños en los semáforos, no vamos a permitir familias que exploten los niños para trabajar pidiendo limosna o en la indigencia. Vamos a meterle duro la ficha a eso con mucha autoridad. Finalizamos esta pregunta que nos hace un televidente a través del Twitter al candidato Carlos Eduardo Osorio. Le reitero la pregunta, ¿cómo evitar desde sus mandatos la deserción estudiantil y cómo se puede evitar el trabajo en menores de edad? Bueno, me parece muy importante entender que no solo esa deserción o mortalidad infantil y estudiantil no se da solamente en el campo de la escuela primaria, la secundaria, sino también en el campo de la universidad. Y ahí es muy importante recordar esa cifra. Creo que no tengo una duda si es al contrario, es que de cada 100 muchachos, 43 terminan el bachillerato con una deserción del 57%, que de todas maneras sigue siendo una cifra escandalosa, muy escandalosa. Y aquí hay que tener unas medidas muy claras de todos los sentidos. Es con todos los alcaldes, primero, ofrecer una mejor educación, una jornada complementaria. No como una colcha de retazos, sino como un verdadero programa que desarrolle y estimule la parte cultural, la parte deportiva, la parte espiritual y la parte académica. Y eso es muy importante que sea integral. Y además de eso, pues tener los cazatalentos, que nos van a ayudar mucho para que esa parte vocacional con la que cada uno nace sea estimulado en los muchachos
segunda edad y en las universidades para que haya más posgrados. Tenemos una crisis gigantesca en los posgrados y en las maestrías y en los doctorados. Y aquí es donde nosotros vamos a implementar programas que de verdad estimulen esa educación superior y no permitan que los niños tengan que trabajar y vayan a la escuela. Gracias, candidato. Vamos a hacer una segunda pregunta en este tema de la educación y quizás sea una de las más importantes para empezar a trabajar en este sentido. Por eso les vamos a preguntar a los tres candidatos el siguiente interrogante. ¿Cómo trabajar en la educación de la primera infancia para así evitar la incursión de los niños y las niñas a la delincuencia común y al consumo de estupefacientes? Candidata Sandra Milena Gómez. Bueno, nuestra columna vertebral en nuestro programa de gobierno es la educación. Soy una convencida que la educación nos brinda todas las oportunidades de mejorar la calidad de vida. Por eso fortalecer la educación, no solo desde el colegio o aula de clase, sino también desde la familia, es un compromiso con el departamento del Quindío. Queremos niños formados de manera integral, niños que en su institución educativa, además de ver formación académica, podamos complementarle y fortalecer temas tan importantes como la ética, con valores y con principios. Recuperemos la cultura ciudadana, el civismo, el sentido de pertenencia, el amor por nuestro territorio. Pero vamos a brindarles también a ellos esa oportunidad de que sean niños para el mañana en emprenderismo, en bilingüismo, que les podamos sumar innovación para que ellos puedan proyectarse a una mejor calidad de vida. Ocupar su tiempo libre, como ya lo decía en la anterior pregunta, que las jornadas complementarias le permitan a ellos ver un mejor mañana a través de la cultura, el arte y el deporte, que ellos puedan desde sus colegios públicos ver una oportunidad de un mundo diferente en el arte, con disciplina, con sensibilidad, pero que no quede ahí. La educación debe ser articulada desde los hogares comunitarios, la escuela, pero también la universidad. Acceso a programas universitarios con fondos de becas también será. Candidato Néstor Daniel, ¿cómo trabajar en la educación de la primera infancia para así evitar la incursión de niños y niñas a la delincuencia común y al consumo de estupefacientes? Yo creo que ese es el problema más grave que tenemos en el departamento del Quindío. Lo último que dice es el consumo de estupefacientes, el ingreso a la violencia de nuestros niños. Mi programa de gobierno y como gobernador del departamento del Quindío implementaremos educación desde el vientre hasta siempre. ¿Eso qué significa para la primera infancia? Que los mejores maestros irán a educar a nuestros niños que vienen. El Partido Laboralista Inglés, hace muchos años, en los 80, tomó una decisión, todo el poder del Estado para nuestros niños. La mejor educación, la mejor salud, todo el poder del Estado. Y yo quisiera emular eso para nuestro departamento del Quindío, todo el poder de nuestra institución, para que los niños tengan más y mejores maestros, más y mejor infraestructura, más y mejor educación, todo el poder. ¿Qué pasaría dentro de 20 años cuando ese niño que hoy tiene 2 o 3 años, de 20 años, que tendremos unos mejores ciudadanos, mejores educados, que no encontrarán, les cerraremos, con educación cerramos la puerta de ingreso a la violencia? Y aquí hablo en primera persona y con muchísimo dolor. En nuestra familia somos víctimas de esos bandidos del microtráfico, que a mi prima menor la indujeron a consumir heroína a los 12 años. Hoy es una adicta a la heroína, en mi casa. Así que mano dura contra esos bandidos del microtráfico. No sé por qué se permite, por qué se es tan laxo en el departamento del Quindío con el microtráfico. Aprendí de Gilma Jiménez, que trabajé con ella en el Partido Verde, para nuestros niños todo. No permitiremos ningún abuso para nuestros niños. Le daremos lo mejor a nuestros niños, porque si tenemos unos niños mejor educados y con mejores oportunidades, cambiaremos y transformaremos nuestra sociedad. Gracias, candidato. Finalizamos esta pregunta de educación con el candidato Carlos Eduardo Osorio, cómo trabajar en la educación de la primera infancia para así evitar la incursión de niños y niñas a la delincuencia común y el consumo de estupefacientes. Bueno, tenemos que empezar por decir que en el Quindío los niños comienzan desde kinder y no tienen los años anteriores, que también son muy necesarios. Ahí me quiero unir un poco a lo de Néstor Daniel, de 0 a siempre, porque esos años también son fundamentales para el crecimiento cerebral de los niños. ¿Qué es lo que hace que un niño en un momento determinado sea más proclive a la drogadicción o al alcoholismo? Es también las heridas emocionales por la falta de los papás y por los hogares que están, la mayoría son disfuncionales. En eso, pues ya puedo decir como Néstor Daniel, ahí sí tengo yo
un trabajo de 28 años que ha sido limpio, impecable, absolutamente impecable en eso, y en conocer qué es lo que hace que un niño en un momento determinado sea adicto. ¿Por qué nosotros en el Quindío tenemos tantos problemas de adicción? Porque venimos de un terremoto y hay unas heridas emocionales ya en el vientre y empezaron ahora a hacerse una parte efectiva. Por eso casi 67 niños de cada 100, entre 8 y 13, han consumido alguna sustancia psicoactiva, que es lo que nos tiene que llevar a alarmar. Nuestra propuesta concreta es abrir los espacios de diálogo, abrir los espacios terapéuticos, implementar la educación que sea un todo, porque teniendo una integralidad en educación, nosotros podremos lograr que los niños de verdad no tengan esas heridas emocionales que los arrastran a la droga y a la heroína. Gracias, candidato. 11 de la noche, 1 minuto. Finalizamos este tema de la educación con otra pregunta también muy importante y que comparten con muchos de los ciudadanos que nos están escribiendo a través de nuestro Twitter, y es ¿cómo llevar la educación media, técnica y superior a las áreas rurales para evitar la deserción en el campo? Dos temas hablando de la educación. Candidata Sandra Milena Gómez. Bueno, hay un proyecto muy lindo que se dio en Colombia, que se dio en el Quindío como pilotaje, Escuela Nueva. Creo que hay que fortalecer ese proyecto de Escuela Nueva en el campo. Tenemos que trabajar por nuestros niños en el campo, por el relevo generacional. Los niños tienen que ver en el campo prosperidad y oportunidades. Y para eso trabajar por el proyecto educativo institucional que sea acorde con la formación de nuestros niños en el campo, con todo lo que tiene que ver con la cultura cafetera, con el fortalecimiento a través de innovación, de emprendimiento, de bilingüismo, que ellos puedan creer que sumándole valor agregado al campo van a poder encontrar en su educación una gran oportunidad para sacar adelante su tierra, su familia, su cultura y su idiosincrasia. El Quindío hoy necesita de manera urgente recobrar el relevo generacional, recuperar la confianza y la esperanza en la prosperidad de nuestro campo. Y por eso la educación es uno de los grandes aliados y vamos a trabajar con nuestros maestros, con nuestros rectores, para llevarles a ellos la garantía del transporte escolar los 5 días de la semana, el restaurante escolar para ellos. A ellos también llegarán sus jornadas complementarias con deporte, arte y cultura. Con ellos trabajaremos y sus padres de familia, lo que es la reeducación del padre y la educación de sus hijos. Si no fortalecemos las familias protectoras y si no trabajamos de la mano, colegio, padres de familia, difícilmente podremos evitar ese problema de la deserción. Gracias, candidata. Candidato Néstor Daniel, ¿cómo llevar la educación media, técnica y superior a las áreas rurales para evitar la deserción en el campo? Pues eso es lo que hay que hacer, precisamente cambiar todo nuestro modelo educativo. O sea, no estoy aspirando a ser ministro de Educación, a ser gobernador del Quindío, dentro de lo que está en el marco de que podemos hacer nosotros, pero es llevar, primero fortalecer la universidad pública, por eso propongo en mi programa de gobierno claramente crear la escuela de carreras técnicas y tecnológicas de la Universidad del Quindío, de la escuela pública. Eso no significa que vamos a dejar por fuera la educación privada, pero llevar las universidades a nuestros municipios. Un estudiante de una carrera técnica o de una carrera profesional en Génova, ¿cuánto no se gasta en transporte? Todos los días para venir a una universidad armenia para estudiar. Las universidades, hay que cambiar el modelo de educación. Ahora tenemos las nuevas tecnologías, la virtualidad, una nueva forma de educarnos. Ya ese modelo de la Edad Media, del Renacimiento, de universidad, de encerrarnos en un claustro, 40 o 50 estudiantes, de escuchar la historia del carrete del profesor, ya cambió. Vamos a llevar nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones y que las universidades también tengan una responsabilidad social, una responsabilidad con nuestros municipios. Particularmente en el departamento del Quindío, ¿qué vamos a hacer? Universidad del Quindío y universidades públicas, universidades privadas en todos los municipios. Las universidades deben ir a la gente, no la gente es a las universidades. Y eso está claramente, es un programa del Ministerio de Educación Nacional, en el cual nosotros nos vamos obviamente como departamento del Quindío a insertar y a fomentar y a construir una educación diferente, una educación usando nuevas tecnologías, una educación en la que ya no habrá más maestros, sino tutores. Gracias, candidato. Finalizamos esta pregunta de educación. Candidato Carlos Eduardo
Osorio, cómo llevar la educación media técnica y superior a las áreas rurales para evitar la deserción en el campo. Bueno, primero hay que entrar en conciencia de que la deserción escolar en el campo es gravísimo, porque eso es lo que genera que la gente se venga a engrosar los cinturones de miseria, a que las familias se queden y los muchachos se conviertan en huérfanos de padres vivos. Entonces aquí es muy importante comprender, no podemos llevar la universidad a cada pueblo ni descentralizarla hasta allá, sería de unos costos impresionantes. Yo estoy proponiendo hacer un propedéutico, es decir, un año de preparación, ya como vinculación a la universidad dentro del campo, pero donde se explore las vocaciones de los muchachos, de tal manera que si son vocaciones técnicas, pues obviamente no hacerle gastar todo un presupuesto para venirse hasta la universidad, sino que se puede desplazar el SENA hasta allá. Pero si la persona tiene los talentos, la formación, la educación y la preparación para una universidad, pues volver otra vez con las becas. Las becas son muy importantes y el departamento tenía unas becas para estos casos de los muchachos de los municipios, sobre todo los más retirados. Ahí sí es donde tenemos que poner en dinamismo medios de transporte o residencias estudiantiles en Armenia para esto. Pero el primer año, el propedéutico es el que debe seleccionar a todos los muchachos que han terminado su bachillerato para hacer una buena auscultación de su vocación. Gracias, candidato. Son las 11 de la noche y 7 minutos. Pasamos a otro tema importante. Vamos a hablar de la salud. Le hago de inmediato la pregunta a los tres candidatos que nos acompañan en la noche de hoy. ¿Cómo ayudar a los hospitales públicos del departamento a subsanar el déficit presupuestal mediante los apoyos de la gobernación? Para que lo tengan en cuenta. Candidata Sandra Gómez. Bueno, hoy tenemos que hablar de que ese déficit presupuestal es un problema también que se tiene con las empresas prestadoras de servicios públicos. Vamos en una deuda aproximada de 70.000 millones de pesos. El gobierno departamental, si mal no recuerdo, el año pasado logró hacer una gestión importante con el gobierno nacional para recuperar 10.000 millones de pesos. Yo creo que aquí tenemos que utilizar ese modelo, un modelo de gestión en donde toquemos las puertas del gobierno nacional y poder buscar entonces de que esas cuentas que no se han cancelado, que esos problemas y ese déficit que se ha creado con nuestros hospitales pueda ser subsanado por el apoyo de recursos del mismo gobierno nacional y que podamos hacer una fuerte veeduría y también un fuerte control para que las EPS, las IPS, quienes adeudan hoy esa cartera también en muchos de los casos a los hospitales, pues puedan irse poniendo al día. La salud es un derecho fundamental, con la salud no se juega. En nuestro gobierno la salud no se escribirá con signo pesos, la salud se escribirá con la letra S sostenida y en mayúscula de servicio social. Una salud humanizada, una salud sensible, que fortalezca la infraestructura, los equipos biomédicos, que trabajemos de la mano con los alcaldes en lo que tiene que ver con los hospitales municipales, pero también con los departamentales y que podamos aunar esfuerzos para sacar adelante la salud. Gracias, candidata. Le preguntamos también al candidato Néstor Daniel García cómo ayudar a los hospitales públicos del departamento a subsanar el déficit presupuestal mediante los apoyos de la gobernación. O sea, tenemos hospitales al borde de la quiebra pues, debido al modelo de salud, a la ley 100 de 1993, que cambió ese derecho fundamental que tenemos a la salud y lo convirtió en un negocio. Generó una intermediación, que son unas EPS. Y aquí sí, tal como lo dice la doctora Sandra Gómez, pues cuando somos gobernadores, como gobernador también nos toca hacer. ¿Qué significa eso? Hacer que los que tienen que hacer, hagan lo que tienen que hacer. Entonces la intervención de las EPS se está quebrando en nuestros hospitales. Uno podría decir aquí, acabemos las EPS, pero no lo podemos hacer como gobernadores. Es una obligación clara del Congreso de la República. Por eso, en el Partido de Alianza Verde tenemos 11 congresistas. Yo hago parte de ese partido, fui su fundador. Pongo a disposición a 11 congresistas para que hagamos una reforma seria al sistema de salud que está quebrando nuestros hospitales. ¿Por qué los quiebran? Porque simplemente dejan las cuentas guardadas en las EPS y no le hacen las transferencias por la prestación de servicio a nuestros hospitales. Ese es un problema fundamental. El segundo problema, ¿cuál es? La profunda corrupción que hay en el departamento del Quindío en el tema de la salud. Contratos y más contratos en el Hospital San Juan de Dios para gente que no haga absolutamente nada, que se ponga a hacer campañas. Eso se tiene que parar y se tiene que acabar. Hay una profunda corrupción que está acabando con nuestros hospitales y con la salud del departamento del Quindío. Entonces, cero tolerancia con la corrupción.
Con la salud no se juega, es la vida, es el derecho a la vida. Y como gobernador no permitiré que prime el interés politiquero, corrupto o económico ante lo que es el derecho a la salud. Gracias, candidato. Finalizamos esta pregunta: ¿cómo ayudar a los hospitales públicos del departamento a subsanar el déficit presupuestal mediante el apoyo de la gobernación? Candidato Carlos Eduardo Osorio. Bueno, yo creo que aquí hay que empezar por entender, 14 de cada 100 quindianos no tienen acceso a ninguna forma de salud, a ninguna. Y eso ya tiene que prender las alarmas y decirnos, oiga, aquí hay una verdadera crisis en la salud. Además, los hospitales de la cordillera se están convirtiendo en centros de salud, porque la gente allá no encuentra los servicios que debe encontrar. Y eso es grave, porque se está jugando con la vida de los seres humanos, se está jugando con la vida de los quindianos. El departamento tiene unas funciones de vigilancia con las EPS que no las cumple, no las cumple. Las EPS deben de garantizar que tienen la infraestructura contratada para atender a todas las personas que lleguen o que dicen que pueden alcanzar a atender. Y en eso el departamento, el gobernador, tiene una función clara y es establecer esa vigilancia. Uno va a las urgencias y encuentra solamente la dificultad. ¿Qué debe hacer el departamento? Entender que la salud no es una inversión sino un gasto. Desplazar vigías de salud y jornadas educativas y preventivas como parte del trabajo que debe hacer. Y en cuanto a la financiación, de pronto una posibilidad sería contratar con las EPS la prevención en los hospitales. Vamos a finalizar esta ronda de preguntas con una de las inquietudes que nos envían nuestros televidentes a través de las redes sociales. Multicolor Aventura, @QuindíoGay, @Café Elige, pregunta: ¿cuál es su propuesta para la inclusión de las poblaciones minoritarias, LGBTI, discapacitados? Candidata Sandra Gómez. Bueno, hay dos temas, LGTBI y también adicional discapacitados. Accesibilidad, inclusión, respeto a los derechos de nuestras poblaciones. Hoy la Constitución política y las normas han sido claras en expresar precisamente el derecho a la inclusión, el respeto a sus derechos y el respeto también a ser atendidos. Vamos a fortalecer el tema de la política pública que se tiene en el departamento del Quindío a través de la población LGTBI, que puedan tener acceso a la formación y a la educación, que es una de sus grandes necesidades, que puedan tener las garantías también de sus derechos, de elegir su sexualidad y poder entonces tener ese acompañamiento del gobierno, pero que también ellos puedan obviamente tener derecho a la generación de empleo. Ellos tienen graves problemáticas en materia de desarrollo productivo de fuerza laboral. Generar entonces para ellos todo un programa y todo el desarrollo a través de ello. Pero a la población también adicional con discapacidad hay que garantizarle la accesibilidad, hay que humanizar, sensibilizar, obviamente, en los derechos de ellos a poder tener vías amables que los puedan llevar tan solo a poder practicar su deporte, su cultura, su educación, pero muchos de ellos no pueden acceder porque no tenemos vías amables, porque no hemos garantizado muchos de esos programas con alianzas y con acuerdos con las mismas empresas prestadoras de servicios entre lo público y lo privado. Pero vamos a Gracias, candidata. Entramos a preguntarle al candidato Néstor Daniel García, ¿cuál es su propuesta para la inclusión de las poblaciones minoritarias LGBTI discapacitados? En esto hay que ser muy claro y contundente, no se puede ser aguas tibias, ni más o menos, ni nada, con claridad. Cuando fui candidato al Senado lo propuse. Mis orientaciones sexuales para nada pueden suprimir mis derechos. Mis gustos sexuales no pueden hacer que yo suprima mis derechos. Todos somos iguales y tenemos todos los mismos derechos. Eso con claridad y contundencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el proceso de inclusión? Hay un grave problema, que hay segregación y hay discriminación por falta de educación y falta de cultura y de cultura ciudadana y de aceptación en la diferencia.
Desde la gobernación, con mi liderazgo, propondremos la inclusión, la no segregación de las poblaciones minoritarias. Aquí hay dos específicas, LGBTI y poblaciones discapacitadas. No más segregación, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Habrá una persona de esa población que ejerza una de las secretarías de mi despacho. Inclusión total, como lo está haciendo el mundo. En eso no podemos nosotros ser tibios. Simplemente incluir. ¿Cómo no se segrega? Incluyendo a la gente. En el caso de los discapacitados, casi que condenamos a la gente discapacitada a que es incapaz. Nos convertimos en incapaces. Tenemos infraestructura y tenemos ciudades que no tienen ningún tipo de alistamiento para las personas discapacitadas. Y las personas discapacitadas terminan diciendo, por favor, póngame atención y póngame cuidado. Trabajaremos en una política pública para los personas con discapacidad. Gracias, candidato. Para política pública. Candidato Carlos Eduardo Osorio, le hacemos exactamente la misma inquietud de uno de los televidentes que nos escribe a través de nuestras redes sociales, y es, ¿cuál es su propuesta para la inclusión de las poblaciones minoritarias LGBTI discapacitados? Bueno, entender que las minorías son los que tienen que tener la mayor observación del Estado. El poder del gobierno debe estar siempre en función de los más débiles. Ellos son todos los minoritarios. Comunidades LGTBI, afrodescendientes, palenqueros, personas en situación de discapacidad auditiva, visual o motriz. Y allí aprovechar para entender que nadie, absolutamente nadie, puede ser segregado de lo primario, la alimentación, la salud, y que el Estado, el gobierno les garantice que son importantes para la sociedad. Yo creo que de pronto una ruta de la salud, como en el caso de las personas en situación de discapacidad, pudiera ser fundamental para un trato más humano, para que puedan acceder al servicio médico. En cuanto a las minorías, no solo generar espacios, empresas, microempresas, que les den la mano para poder hacer una rehabilitación y resocialización, para que no se sientan diferentes, sino que se sientan parte de la comunidad de la cual pertenecen, con un estímulo muy grande del gobierno. Candidato, muchas gracias. 11 de la noche, 18 minutos. Vamos a hacer un pequeño corte. Ustedes dos se muevan. Todavía hay dos temas de sumo interés para todos los ciudadanos del departamento del Quindío. Ya regresamos con este espacio aquí en el canal regional Telecafé. Diálogos del Quindío. Diálogos del Quindío. Once de la noche, 22 minutos, continuamos en Diálogos del Quindío desde la ciudad de Armenia y vamos a abrir esta nueva ronda de preguntas con una de las inquietudes que nos envía un televidente a través de nuestras redes sociales, @Marguis82, Margarito Espina. ¿Qué programas presentan en contra del maltrato animal? Eje Café Elige, @Eje Café Elige. Candidata Sandra Gómez. Bueno, dentro de nuestro programa de gobierno del Quindío, Una Sola Familia, reconocemos también como parte importante de nuestra familia en el Quindío nuestras mascotas, pero también nuestra fauna silvestre, pero también los animales de granja. Aquí estamos planteando una política pública para nuestros animales. Estamos planteando un proyecto de trabajo mancomunado y en equipo con todas las organizaciones, fundaciones y asociaciones animalistas, para que podamos suscribir convenios, trabajando en 3 ejes fundamentales. Uno, la educación y la cultura ciudadana, porque necesitamos rescatar esa cultura ciudadana que nos permita respetar a nuestras mascotas. Vamos a trabajarle entonces para que desde el colegio, desde la misma educación pública, desde allí se genere esa cultura y esa educación. Pero vamos también a intentar hacer convenios con el mismo Zoonosis para evitar precisamente tanto la eutanasia y más bien prevenir a través de jornadas de vacunación, de esterilización de nuestros animales y evitar tanta proliferación
de animales en las calles. Ellos merecen un trato digno y para ello programas de prevención, de educación, de cultura ciudadana será nuestra gran bandera en convenios y trabajo con la academia, con los sectores y las Muchas organizaciones. gracias. ¿Qué programas presentan en contra del maltrato animal, candidato Néstor Daniel? Bueno, aquí voy a hablar un poco más rápido porque el tiempo es muy corto y ese es mi programa de gobierno. Mi programa de gobierno no es un tema animalista dentro de una serie de listados de lo que es un programa de gobierno, sino que está construido desde la perspectiva ambiental y de la protección y de la relación con nosotros, con los demás animales. Primero, no se permitirá toros en el departamento del Quindío. Obviamente eso no lo puedo hacer yo, eso hay que hacerlo con los alcaldes, entonces por eso hay que hacer, que los que tienen que hacer lo hagan, pero si gobernamos con el ejemplo lo podemos lograr. Segundo, no más vehículos de tracción animal o vehículos de tracción a sangre, o lo que conocemos como carretillas, eso hay que hacer un programa de transformación, el municipio de Armenia lo está intentando hacer, ha tenido inconvenientes, pero meterle la ficha muy fuerte a eso en ese sentido. Tercero, estoy absolutamente convencido de que los animales son seres sintientes, absolutamente convencido de que los animales son sujetos de derechos, que no tenemos nosotros como seres humanos, un animal muy especial porque dominamos el lenguaje y dominar el lenguaje nos hace mentir. En cambio el lenguaje de los animales es la piel, es la sinceridad, es la honestidad. Los animales como seres sintientes son sujetos de derechos, sujetos de derechos. Voy a crear la Casa del Bienestar Animal, donde van a llegar, donde va a ser una mezcla entre zoonosis, se dedica a lo de zoonosis, y el coso municipal se dedica al coso municipal, para que no haya más eutanasias, pues hay que cambiar la ley, es una ley la que lo permite, que después de 32 horas en zoonosis los animales deben ser sacrificados, y voy a meterle mucho énfasis a las jornadas de esterilización serias, sinceras, con veterinarios certificados por Muchas BEPA. gracias. Se nos acaba el tiempo. No sabía que no me alcanzaba el tiempo. Finalizamos esta pregunta que hace una televidente, Margarita Ospina. ¿Qué programas presentan en contra del maltrato animal? Candidato Carlos Eduardo. Bueno, tuvimos la oportunidad de discutir estos programas en contra del maltrato animal en la Universidad del Quindío cuando hicimos un foro. Y ahí casi estábamos todos de acuerdo, los asistentes, en que es muy importante darle a los animales en la sociedad el puesto que ellos tienen. En muchas partes y para muchas personas hacen parte de su familia y eso hay que respetarlo. Aquí lo que hay que tener en cuenta es cuando se trata de casos de salud pública. Los carretilleros, los animales o los carros de tracción animal, pues ya hay una norma que reglamenta a nivel nacional para los municipios en unas determinadas poblaciones y los demás se van a ir extendiendo. Eso tiene que ver también con el maltrato de los animales en las cabalgatas, en los toros, en las peleas de gallos y en otros eventos. Además, poner cuidado también en los animales para consumo humano, porque el estrés en el que son sometidos muchas veces esos animales hace que también se transmitan enfermedades que tal vez nosotros todavía no conocemos a ciencia cierta. Pero es muy importante. Y en eso AICO me ha ayudado mucho, las autoridades indígenas de Colombia, en plantear una cosa que más de acuerdo a algo que desde hace 500 años ellos vienen diciendo, que debemos vivir en armonía, en equilibrio con los animales y haciendo lo posible para que, lo menos que se pueda, eutanasia, pero hasta donde se pueda por razones de salud pública. Gracias, candidato. Vamos a entrar a otro de los temas importantes de esta noche y es la infraestructura. De inmediato le hago la pregunta a los tres candidatos, esta misma inquietud para que nos la respondan en 1 minuto 30. ¿Cuál proyecto de infraestructura desarrollarían ustedes para el Quindío? Candidata Sandra Gómez. Aquí en materia de infraestructura aún quedan proyectos muy importantes por hacer, aunque debemos reconocer que el desarrollo y el avance en materia de infraestructura ha sido como nunca antes en la historia del departamento del Quindío. Más de 1 billón de pesos conseguidos, gestionados con un gobierno nacional, permiten hoy tener importantes vías que serán construidas en los próximos meses en el departamento del Quindío, dobles calzadas, que dará lugar obviamente al mejoramiento de la movilidad y al desarrollo del turismo. Pero hay unas vías que yo sé que hay que continuar trabajando y tendrá que ser esa vía Palestina, de vía Salento, para poder desembotellar del problema del turismo y de la época de turismo en Salento. Eso es una vía importantísima que debemos trabajar. Y en infraestructura yo también quiero apostarle fuertemente al tema del embalse, en donde podamos pedir para el 50º
esta obra que permita superar los problemas que hoy estamos viviendo de racionamiento de agua y los problemas que se nos vienen por el cambio climático en el departamento, en Colombia y en el mundo entero. Entonces, estaremos fuertemente trabajando por el desarrollo vial del departamento del Quindío, pero yo creo que esas son las dos obras grandes macro que estaremos entonces pidiendo para el Quindío como regalo del cincuentenario. Muchas gracias. Le preguntamos también al candidato Néstor Daniel, ¿cuál proyecto de infraestructura desarrollaría usted para el Quindío? Bueno, lo primero, decir con absoluta claridad que la infraestructura no es solo cemento para vías. Hay que hacer más y mejores vías, pero no unas carreteritas que se han hecho, que se han invertido, sino una aquí, allí en Génova, otra por allí en Finlandia y que no tienen ningún impacto. Vamos a apostarle a megaobras. Pero me voy a referir y siendo coherente con nuestra propuesta, que es educación y cultura. Con educación todo se puede y que proponemos una transformación cultural. Vamos a construir teatros para que nuestros niños puedan ir a capacitarse en cultura, en danza, en arte y en diferentes expresiones, construir megateatros. Yo me sueño, por ejemplo, teniendo una arena en el departamento del Quindío, como para traer los mejores grupos, las mejores orquestas del mundo, filarmónicas, sinfónicas, porque tenemos geoestratégicamente la mejor posición. Medellín a 4 horas, Bogotá también a 4 horas, Cali a 2 horas y media. Entonces, como te ofrecemos servicios turísticos, vamos a tener una alta infraestructura para presentar y para favorecer y para tener más y mejor turismo. Entonces, es el superestadio multipropósito en el que podamos tener las mejores funciones, traer a los Rolling Stones, ojalá todavía den conciertos durante mi gobernación y los traemos aquí al Quindío. ¿Por qué no? Hay que pensar, hay que innovar, hay que tener esa creatividad. Y para el tema de la educación, pues más y mejor infraestructura. Invertir fuertemente en mejores universidades, en mejores salones, en muchísima tecnología, muchísima ciencia y desde luego invertir muy bien la platica, porque se me acabó el tiempo. Y finalizamos, el candidato Carlos Eduardo Osorio, ¿qué proyecto de infraestructura desarrollaría usted para el Quindío? Bueno, en las reuniones caseras que hemos tenido, más de 350, para tratar de explicar a la gente lo importante de un cambio en la forma de hacer gobierno, pues les estoy diciendo que si algún día se elige a un gobernador carpintero, no esperen que las puertas de la gobernación sean de metal, porque el énfasis del humanismo, un sacerdote, yo soy un sacerdote ante todo y tengo esa concepción de que el ser humano y esa relación del ser humano con Dios, con la naturaleza y con los demás, tiene que ser privilegiada. ¿Y aquí qué buscamos? Primero, entender que las obras son muy importantes. El desembotellamiento, por ejemplo, de Salento, si es la joya de la corona, tenemos que hacer allí, si es donde más vienen los turistas, tenemos que hacer allí un gran trabajo. Las vías terciarias, que tanto le hacen daño a nuestros campesinos, hay que ponerles seriamente la mano. Y además de eso, pues obviamente las obras más importantes serán siempre las que tienen que ver con universidades, con colegios. Aquí falta un colegio que sea especializado en deportes para promover los talentos quindianos. Que la educación sea de buena calidad, para eso necesitamos una infraestructura de megacolegios que verdaderamente respondan a las alternativas de hoy. Los teatros para desarrollar la cultura y los espacios al aire libre. Yo estoy de acuerdo en que un departamento que gasta su presupuesto bien balanceado, con toda seguridad, obtendrá. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer esta segunda pregunta acerca de este gran proyecto que sería infraestructura y preguntarle a los candidatos qué proyecto precisamente le darían ustedes continuidad de la actual administración. Candidata Sandra Gómez. Bueno, hay proyectos muy importantes que han permitido que el departamento hoy esté dentro de los 5 mejores departamentos o el gobierno departamental en cabeza de su gobernadora esté entre los 5 mejores gobernadores del país. Hay que reconocer temas en educación, hay que reconocer importantes de crecimiento y desarrollo en materia de desarrollo vial. Todo eso tendrá que tener obviamente una continuidad, una complementariedad, pero definitivamente yo quiero más bien darle continuidad a ese modelo de gestión de recursos, a ese modelo de gerencia de lo público, en donde se ha permitido traer recursos vía proyectos, vía gestión de recursos, en donde hoy se tienen más de 1 billón de pesos
invertidos en el departamento en vías terciarias, en salud, en educación, en obras, en empleo, en el campo. Y todo eso tenemos obviamente que darle continuidad, porque un gerente de lo público entiende que la planificación no puede ser a corto plazo, la planificación debe ser a largo plazo. Y en ese entendido, darle continuidad a los programas es un acierto de impacto al desarrollo económico y al desarrollo social. Modelo con gerencia de lo público, modelo con gestión de recursos, es lo que quiero dar continuidad en el departamento del Quindío, trabajando de cara a la gente, con la gente, un gobierno descentralizado que sienta y piense en las necesidades reales de su comunidad. Muchas gracias. La misma inquietud, ¿qué proyecto de infraestructura le darían continuidad de la actual administración, candidato Néstor Daniel? ¿Cuál proyecto? Yo aprendí que debemos construir sobre lo construido. Luego, en eso, pues hay que tratar de identificar, pero el Quindío no tiene ningún megaproyecto, ningún proyecto. Usted revisa, y se revisan los ciudadanos cómo se ha invertido el dinero que ha llegado por regalías, que eso es una innovación, aquí nunca había pasado, pues son proyecticos de muy pequeño impacto. Pues desde luego aquí no voy a hacer pues decir que no se ha hecho nada, por supuesto que se han hecho cosas y hay que hacer énfasis y hay que seguir invirtiendo en esas cosas, pero definitivamente son cosas que son proyecticos que no tienen visión a largo plazo, que permitan que el Quindío se conecte, que el Quindío es un Quindío del siglo XXI. Entonces usted me dice qué proyecto continuaría, yo me quedo pensando con muchísima sinceridad y muchísima honestidad, y yo diría, no hay un proyecto que digamos todos estamos de acuerdo en que ese proyecto hay que continuarlo. Hay una forma de gobernar en la cual también nosotros tenemos muchísimas objeciones de cómo se va a hacer eso. Lo que nosotros proponemos desde mi gobernación y como gobernador es también cambiar la mentalidad, no seguir con microproyectos o proyecticos en los que se gastan muchísimo dinero. Puede que sea necesario, desde luego, aquí yo no voy a hacer tampoco una posición en ese sentido, pero hay que pensar. Entonces, sí, mi proyecto ¿cuál es? Que el departamento del Quindío tenga un puerto en el mar, en Buenaventura, en el Pacífico, y a través de ese puerto hacer el desarrollo, a través de la generación de la región de planeación estratégica, pero no encuentro hoy ningún proyecto en el que yo pueda decir, le vamos a meter la ficha a eso, pero de luego vamos a respetar lo que se ha hecho. Muchas gracias. Y finalizamos, padre Carlos Eduardo Osorio, ¿cuál proyecto usted le daría continuidad a la actual administración? Bueno, yo tengo una posición parecida a la del doctor Néstor Daniel en este momento, y es que partiría en cuáles continuaría y cuáles no continuaría de ninguna manera. Tampoco se puede ser tan contundente en algunas cosas. Habría que revisar el impacto, porque el papel puede con muchas cosas y yo creo que aquí hay que hacer un punto, un pare y decir, vamos a revisar por ejemplo el programa de adultos mayores. Vamos a ver qué es lo que se ha hecho, en qué se ha avanzado y si es verdaderamente lo que se dice, pues obviamente hay que continuarlo. Vamos a revisar, por ejemplo, la Secretaría de la Familia. A mí me encanta la Secretaría de la Familia. Vamos a revisar cómo ha sido el trabajo de la Secretaría de Familia, cómo se puede hacer para incrementar, para optimizar. Vamos a mirar lo que se ha hecho, por ejemplo, con los adultos mayores en cuanto a atención de salud. Vamos a ver qué se ha hecho en los hospitales. Vamos a mirar y con toda precisión. Tampoco se trata de entrar tumbando porque no está bien. Es una cosa que yo he criticado de gobiernos pasados, que no aprovechan la experiencia para, con sinceridad, con métodos científicos, evaluar y de acuerdo con eso proyectar. Yo creo que hay cosas que sí no haría. Meterle la plata de las regalías a los pozos sépticos, pues es una cosa que obviamente no la haría. Las regalías son la Virgen que se apareció y tenemos que utilizarlas bien utilizadas. Muchas gracias. Pasamos a las 11:38 de la noche a un tema que es de suma importancia. Nosotros hemos preparado una pregunta puntual para los candidatos, para que respondan en 1 minuto 30 a todos los ciudadanos, porque sé que esta pregunta es de muchos de los ciudadanos del departamento del Quindío. ¿Qué proyecto proponen para devolver la seguridad, la tranquilidad de los ciudadanos del Quindío? Esto debido al alto número de homicidios que se registraron en este departamento en los últimos años. Candidata Sandra Gómez. Bueno, aquí el proyecto en materia de seguridad tiene que tener varios enfoques.
Uno de los temas fundamentales o las causas centrales de la inseguridad en el departamento del Quindío es el serio problema del microtráfico, el narcomenudeo, la extorsión que viven, la presión que viven muchísimos comerciantes, muchísimos quindianos. Hay que ponerle mano dura al tema y como primera autoridad policial trabajar entonces de la mano con la fuerza pública para hacer todos esos controles, todas esas estrategias que intervengan con mano dura el tema del microtráfico, el tema del narcomenudeo, porque es que dentro de los homicidios se dice en las estadísticas que el 40% es precisamente producto de ese narcomenudeo y microtráfico, que terminan siendo víctimas del homicidio. Pero también tenemos que trabajar el tema del empleo, seguir insistiendo. Sin empleo, sin oportunidades para ofrecerle a nuestros quindianos, pues no vamos a poder atacar el grave flagelo de la inseguridad. Debemos fortalecer el trabajo en comunidad, todo lo que son los cuadrantes de seguridad, fortalecer lo que son las cámaras de seguridad, fortalecer las alarmas como mecanismos y herramientas que obviamente servirán para todo ese tipo de denuncias. Pero hay que trabajar de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también en prevención de droga, pero también de la mano de la Fiscalía. Muchas gracias, candidata. Muchas gracias. ¿Qué proyectos propone para devolver la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos del Quindío debido al alto número de homicidios que se registraron en este departamento en los últimos años, candidato Néstor Daniel? Más que un proyecto, creo que es una actitud de gobernante, y aquí voy a hablar con muchísima seriedad. Se requiere autoridad, ejercer la autoridad. Tenemos ollas en las que se expende droga, en el tema de microtráfico, todos sabemos dónde están, la policía sabe dónde está, y aquí quiero decir con claridad que hay que trabajar en sincronización con la policía, pero la policía en el Quindío está siendo incompetente para combatir el problema del microtráfico. ¿Saben dónde están las ollas? Porque no van. El presidente Santos dio la orden de acabar con todas las ollas. ¿Qué hace la policía hoy en el departamento del Quindío? Van y cobran las comisiones, van y cobran las vacunas, van y cobran y permiten, son laxas. En mi gobernación eso no se permitirá. Le declaro la guerra de frente a el problema del microtráfico. El narcotráfico socialmente aceptado en el departamento del Quindío, por eso propongo una transformación cultural. El narcotráfico ha afectado todas las esferas de nuestra sociedad en el departamento del Quindío, y eso debe parar y debe cambiar. En el tema de los asesinatos, no podemos permitir que nos sigan asesinando a nuestra gente. Yo me crié con mi hermano, tío de sangre, fue asesinado hace 4 meses, y aquí no pasa nada. Fuimos a la fiscalía y nos dijeron, en procesos del 2010, asesinaron a mi hermano en el departamento del Quindío. No vamos a permitir más eso, no más. Gracias, candidato. Finalizamos esta pregunta de qué proyectos proponen para devolver la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos del Quindío debido al alto número de homicidios que se registraron en el departamento en los últimos años. Candidato Carlos Eduardo. Tenemos 43 muertos por cada 100.000 habitantes, una cifra escandalosa, una cifra verdaderamente impresionante. Pero nosotros no podemos atacar exclusivamente o de una sola dirección el problema. Aquí hay que hacer inversión social, porque es obvio que cuando hay narcotráfico hay más drogadicción y hay más inseguridad en las calles. Entonces, si nosotros abrimos el panorama cultural, deportivo, si nosotros a los polideportivos no los dejamos solamente como pistas de aeropuerto para que los muchachos vuelen y aterricen, sino que les ponemos una verdadera función social, que genere torneos de responsabilidad, que haya escape y una cuestión cultural, entendiendo las nuevas culturas, apoyando las nuevas culturas, yo creo que ahí tenemos un buen punto de entrada. Y estoy pensando en la creación de la seguridad departamental, Secretaría Departamental de Seguridad Ciudadana. Ahí tenemos un buen espacio, porque implica tener un observatorio social que nos diga con sinceridad de dónde son los muertos, cuándo son, en qué lugares exactamente se concentra, a qué fenómeno obedece eso y cómo lo vamos a combatir, para que directamente, desde un punto de vista más científico, podamos desarrollar soluciones. No es justo que un municipio tenga cámaras
y que la mitad estén dañadas y que duren más de 6 meses dañadas. Eso no, ¿para qué sirve? Gracias, candidato. Son las 11 de la noche, 44 minutos. Vamos a leer otra de las preguntas que nos envían nuestros ciudadanos a través de nuestras redes sociales. Julián Andrés, @jafoenator, si no estoy mal es así. @Eje Café Elige, @Canal Telecafé, Eje Cafetero. ¿Qué propuestas tienen para mejorar e incentivar el deporte en el Quindío? Candidata Sandra Gómez. Bueno, ese es uno de los elementos de mi ecuación social a los que le voy a dedicar muchísimo esfuerzo y recursos. Esa ecuación social a la que le sumamos a la educación, arte, cultura y deporte, entiende que esa es la vía para generar oportunidades en la juventud. Yo quiero más escuelas de formación deportiva. Yo quiero muchísimo más fortalecimiento de los mismos clubes deportivos, un fortalecimiento y un cambio en la forma de formar nuestros niños y nuestros jóvenes. Pero también hay que entender las nuevas culturas y tendencias en materia deportiva que hoy están teniendo nuestros jóvenes en el Quindío, en el país, en el mundo entero. Hay que generar y crear escenarios aptos para el desarrollo de esas actividades deportivas, llevarles a las comunas y a los barrios más vulnerables esos parques, esos polideportivos, pero esos nuevos escenarios deportivos que ellos están pidiendo a grito, y trabajar obviamente de la mano con la academia para que podamos formar muchísimo más talento. Tenemos que recuperar definitivamente el talento quindiano. Yo quiero ver jugadores en el Deportes Quindío del deporte quindiano, con jóvenes quindianos y no de otra parte. Tenemos que fortalecer ese talento, y eso solo se fortalece con escuelas de formación, que ellos puedan tener sus implementos, sus herramientas, sus escenarios aptos para competir y ir fuera del departamento a competir. Candidato, la misma inquietud del televidente que nos escribió a través de las redes sociales, y es qué propuestas tienen para mejorar e incentivar el deporte en el Quindío. Candidato Néstor Daniel. Más deporte y más deporte, y aquí puedo hablar de manera personal. Toda mi vida de mi niñez jugué fútbol en escuelas deportivas, jugué en la selección Quindío, era hasta medianamente buen jugador, y yo creo que lo que tenemos que darnos a nuestros niños, fundamentalmente muchísimas canchas de fútbol, casi una por cada barrio de cada municipio. Como no crece el pasto, como pasa en Isabela, como pasa en El Placer, como pasa en Ciudad Dorada, vamos a hacer canchas sintéticas, vamos a dar también infraestructura de calidad para el deporte. Hay unas expresiones nuevas ciudadanas, los skaters, BMX, a los jóvenes que les gusta hacer ese tipo de cosas, vamos a construir esos escenarios. Ahí en el Parque Cafetero construyeron uno muy bonito, pero ese está muy bien, un buen paso, pero hay que hacer cientos de esos en todo el departamento. ¿Y por qué hacer énfasis en el deporte? Es una consecuencia, o digamos una continuidad de lo que es nuestro proyecto de educación desde el vientre hasta siempre, desde cultura para transformar esta sociedad, desde protección del ambiente, y el deporte. El deporte nos permite, como ya lo he dicho aquí, cerrar la ilusión, la esperanza de llegar a ser jugador profesional de fútbol, de ganar una competencia mundial, de llegar a una selección de baloncesto. Nos cierra la puerta de ingreso a la violencia. De ingreso, nuestros jóvenes no pueden ingresar a la violencia. Les debemos dar una gran oferta deportiva con infraestructura, con escenarios, con escuelas de formación, con torneos, con incentivos. Le vamos a meter fuerte la ficha al deporte en nuestra gobernación. Muchas gracias. Finalizamos. Candidato Carlos Eduardo Osorio, ¿qué propuestas tiene para mejorar e incentivar el deporte en el Quindío? Bueno, lo primero que hay que hacer es reconocer que hay deportistas nuestros en otros departamentos con subsidios de esos departamentos y no compiten por el departamento del Quindío. A mí me gusta mucho lo que ha hecho Fundanza, ya lo dije y soy reiterativo en eso, pero debe haber algo parecido a Fundanza en cuestión del deporte, un colegio donde lleguen los talentos de otros municipios y de varios barrios para que tengan allí al lado el centro de alto rendimiento deportivo. ¿Cómo nos hace de falta un centro de alto rendimiento deportivo? Ahí es donde me identifico que la infraestructura no solamente es puentes, no solamente es calles, sino también esos espacios que necesitan para que nuestros deportistas tengan donde medirse competitivamente para otros departamentos. Y allí enlazar las escuelas de formación con el centro de alto rendimiento deportivo. Qué interesante que nosotros entendiéramos bien cuál fue la historia del Deportes Quindío.
porque el Deportes Quindío nació antes que naciera el departamento y fue campeón nacional, y de ahí suscitó todo el proceso de emancipación del eje cafetero. Recuperar el Deportes Quindío tiene que ser una prioridad nuestra para que podamos, al lado de ellos con las barras, educándolas y organizándolas, promover el deporte por todas partes. No solamente es tener infraestructura, sino aprovecharla. Gracias, candidato. Queremos agradecerle a todos los televidentes, cientos de televidentes que nos han escrito a través de nuestras redes sociales. El tiempo en televisión es muy corto, escogimos varios, en nuestra producción escogieron varios que leímos aquí al aire, pero lo más importante es decirles a todos ustedes gracias por estar aquí, por compartir con ellos, por escribir, porque sepan cuáles son las propuestas de los tres candidatos, estos candidatos a la gobernación del departamento del Quindío. Y por eso, en un minuto, a ustedes tres candidatos, un minuto, para que se dirijan a todos los televidentes, especialmente del Quindío, y digan por qué es la mejor opción, cada uno de ustedes, para que los quindianos voten el próximo 25 de octubre. Empezamos con usted, candidata, un minuto. Bueno, yo invito a todos los quindianos a que acompañen nuestra propuesta. Es una propuesta de unión, es una propuesta de trabajo en equipo, para que acabemos con la división de tantos años de historia, de tiempo perdido, por definitivamente las peleas. Vamos a trabajar por la familia. Sandra Milena Gómez es madre, es esposa, es hija. Ha tenido una trayectoria de liderazgo durante 23 años de mi vida. He trabajado toda una vida para llegar a ser gobernadora de los quindianos. Me he formado en la academia, soy administradora pública, tengo estudios de tercer orden en control fiscal, magíster en gobierno y política pública del externado, experiencia de 23 años. Me entrego toda esta vida social, de trabajo político, comunitario, de experiencia en manos de Dios, para que Él sea mi guía y me pueda apoyar y acompañar en el proceso de gobernabilidad. Pero también pongo a consideración mi nombre, mi experiencia y todo mi vocación de servicio social. En un minuto, candidato Néstor Daniel García Colorado, ¿por qué los quindianos deben votar por usted? Porque me he preparado para gobernar, he estado al lado de los mejores, he estudiado, porque no me las sé todas, porque sé que para gobernar tenemos que rodearnos de los mejores. Y ustedes que están allá en su casa viéndonos, que hacen parte de esos mejores, que nunca han tenido la oportunidad, los invito a que juntos construyamos un nuevo departamento. Porque quiero, respeto y valoro a la doctora Sandra y al padre Carlos Eduardo Osorio, porque son personas buenas, pero representan una forma de hacer política tradicional. Yo represento una forma de hacer política diferente, independiente, porque voy a llegar con las manos libres, porque nadie atrás mío me está financiando y le estoy gastando impresionantes sumas de dinero. Estoy haciendo una campaña limpia, una campaña humilde, una campaña en la calle, porque vamos a cambiar el departamento, porque juntos podemos. Yo invito a que cada cual ponga lo mejor de sí, cada quindiano, para que transformemos este departamento. Ya no más batallas entre dos grandes casas políticas por mantener el poder. Es el momento de que los quindianos comunes y corrientes lleguemos al poder, gobernemos y gracias, candidato. Un minuto también para el candidato Carlos Eduardo Osorio Buriticá. ¿Por qué es una buena propuesta para los quindianos? ¿Por qué pueden ustedes, los quindianos, votar por usted? Yo llegué al departamento del Quindío el 25 de marzo de 1988. Fui ordenado sacerdote. Nunca he tenido una sola investigación de ningún tipo, ni fiscalía, ni en la curia, ni en la iglesia, ni en ninguna parte. Ahora me están inventando una verdadera calumnia y despropósito, que la van a sacar en estos días ya. Y eso me da mucha tristeza, porque yo he puesto mi sacerdocio en un paréntesis para prestar un servicio al departamento. Soy un candidato de un movimiento de grupo significativo de ciudadanos que hizo alianzas con unos partidos, pero que no está comprometido con ellos. No soy el candidato del continuismo. Tenemos una propuesta novedosa, una forma distinta de hacer gobierno, honesta, limpia y transparente. Soy un sacerdote y tengo temor de Dios. Las personas que no lo tienen son muy peligrosas. Gracias. Gracias, candidato, a usted,
a los tres que estuvieron esta noche acompañándonos, por expresarle a todos los ciudadanos del departamento del Quindío sus propuestas, un agradecimiento especial y les deseamos lo mejor de los éxitos en esta contienda electoral del próximo 25 de octubre. A todos ustedes, mil gracias por estar siempre conectados con el canal Regional Telecafé. Nos vemos el día de mañana a la misma hora, 10 de la noche, pero con los aspirantes a la alcaldía de Armenia. Hoy finalizamos los diálogos del Quindío y mañana tendremos los diálogos de Armenia. Gracias por estar con el canal Regional Telecafé. Sigan conectados con nosotros. Feliz resto de noche.